Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Buenas noches, iglesia, sean todos bienvenidos. Qué bendiciones para mí nuevamente estar con ustedes y un privilegio de parte de Dios poderles compartir la palabra. Yo le invito a que en esta hora vayamos allí al Salmo 73, versículo 25 y dice: ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Encontramos acá en la palabra que el salmista está hablando de esa presencia de Dios. Yo quisiera que en la vida de él, yo quisiera que en este momento inclináramos nuestro rostro y oremos a Dios en esta noche por esta palabra que vamos a meditar. Dios, te damos muchísimas gracias en esta noche, Señor, porque podemos venir delante de ti una vez más, Señor, agradecidos por permitirnos laborar, hacer todas aquellos quehaceres en este día, Señor. Y en esta noche queremos recibir refrigerio, en esta noche queremos ser fortalecidos, en esta noche queremos ser guiados por ti. Que tu palabra, Señor, centre nuestras vidas, Dios, y tu palabra nos lleve cada día a mejorar nuestra relación contigo, Dios. Te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Así es, bienvenidos. Iglesia, usted que nos ha estado escuchando, sean bienvenidos. El tema de esta noche es la vida cristiana. Le he llamado a esta enseñanza una vida de dependencia. Nosotros necesitamos tener una vida que depende de Dios todo el tiempo. Y tocaba mucho mi corazón esta palabra cuando el salmista es consciente de que él empieza allí diciendo en el versículo 25: ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Es que el salmista se concientiza de que lo más importante para la vida de él es tener a Dios a su lado y en su vida. La vida cristiana es concientizarnos de ello. ¿Saben? Cuando mi primo me llevaba a mí a la iglesia, yo veía la vida cristiana como algo aburrido, qué pereza. Él me invitaba y
Y yo decía, ay no, qué pereza ir por allá, a mí me van a prohibir, a mí me van a quitar, me van a alejar mis amigos, yo voy a perder muchas cosas. Y cuando yo iba ya y entraba a la iglesia, a reunirnos allí, yo llegaba predispuesta porque decía, no, ahorita el pastor va a empezar a prohibirme todo lo que a mí me gusta. Y muchos tienen ese pensamiento. Muchos aún jóvenes piensan que es que nos van a quitar y nos van a prohibir muchas cosas. Y esto cambió el día que yo tuve un encuentro con Jesucristo y pude entregarle mi vida. No sé cómo haya sido su experiencia y cómo veas tú la vida cristiana, pero no es así como yo lo pensaba. Cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, porque algo que nosotros tenemos que entender es que el pecado trae consecuencias de las cuales nadie puede escapar. El pecado también nos separa y es una separación entre el hombre y Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, damos el paso de entregarle nuestra vida a Jesús, porque uno es consciente de que necesita cambiar, que su vida necesita cambiar. Cuando yo entendí esto, se dispuso mi corazón a buscarlo a Él, a depender de Él, porque la vida cristiana es eso, depender de Dios, dejar que Dios nos guíe. Y cuando el salmista empieza a hablar es que tú eres lo más importante para mí, tú que estás en ese cielo, tú eres lo más importante para mí, estaba diciendo el salmista. Dice, a nadie más tengo que a ti. Y cuando nosotros nos concientizamos de esta gran verdad, lo vemos a nuestro lado como lo ve el salmista. El salmista también lo ve que cuando no tenemos fuerzas, Él es el que da esa fuerza sobrenatural que a nosotros nos hace falta. Y esto se da a medida que usted y yo tenemos esa dependencia de Dios. El Evangelio no es una relación. El Evangelio no es una religión, sino una relación con Dios. Y encontramos que cuando empezamos a llevar nuestra vida cristiana entendiendo la palabra, va a ser algo que va a edificar nuestra vida, nos va a llevar a muchos cambios. Y vamos a empezar hoy a ver que la vida cristiana es una vida de constante dependencia. Eso es de una constante dependencia. Es de nosotros tener una relación continua todos los días con Dios, porque es todos los días. Cuando yo entiendo que Dios es todo para mí, todos los días voy a estar ahí con Él, todos los días le voy a estar hablando. Para mí no va a ser cargoso leer su palabra o sentarme con Él a hablar, porque es algo que yo voy a disfrutar. A mí me va a hacer falta sentarme con Él. Entonces encontramos, lo primero es que necesitamos depender de Cristo para la salvación. Cuando nosotros leemos acá en Tito, yo le invito a que vaya allí, por favor, abramos su Biblia. Yo hoy estoy leyendo lenguaje actual para que usted comprenda, si tiene su Reina Valera, el por qué es diferente lo que estoy leyendo acá. ¿Sí? Es un lenguaje diferente. Y encuentra más claro, ¿no? Dice allí en Tito 3:5, dice, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio una vida nueva. Algo que está diciendo acá el escritor, el autor, es que Dios nos salvó no porque nosotros fuéramos buenos. Recordemos que en algún momento, de alguna manera, hemos pecado, le hemos fallado a Dios. Unos porque de pronto no sabíamos, otros sabiendo se hacían algunas cosas. Pero algo que vemos acá en este texto que está diciendo el autor es que Dios nos amó, aunque no fuéramos buenos. Él nos amó, pero luego sigue diciendo, y nos quiso ¿qué? Ayudar porque nos ama. Entonces vemos ese amor de Dios
porque Él nos ama y por eso envió a Jesús. Y encontramos que dice, y por medio del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio una vida nueva. Ahora nosotros tenemos una vida nueva porque el Espíritu Santo, desde que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ha venido haciendo una obra que Dios empezó en nosotros y Él la seguirá perfeccionando cada día. Él nos va a convencer de que es malo y de que es bueno, qué es lo que Él le agrada que nosotros hagamos y que no. Y el Espíritu Santo va a empezar a hacer esa obra de purificar y cambiar nuestros corazones para que cada día le obedezca a Dios, y que esa salvación ha sido y será a través de Jesucristo, y que Él nos salvó porque nos ama. Él te salvó porque te ama, porque nos vio allí en medio de esa necesidad, en medio de esa situación, en medio de ese problema. Nos vio tan perdidos, como dice la palabra, como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Y vino con su amor y tomó nuestra vida. Entonces, nosotros dependemos de Cristo. Es algo que usted tiene que comprender. Tú dependes de Cristo para la salvación. Lo segundo que encontramos es dependemos de la palabra de Dios para el crecimiento espiritual. Si nosotros vamos allí a Primera de Pedro, encontramos que cuando Pedro está hablando, él reconoce que él necesita de esa palabra y que la iglesia necesita de esa palabra. Cuando él está escribiendo, está diciéndole a la iglesia la necesidad de la palabra todos los días. Entonces dice allí, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Entonces aquí Pedro está diciéndole a la iglesia que necesitamos buscar lo bueno y lo que ayude a mi espíritu, porque mi espíritu necesita ser alimentado, mi espíritu necesita ser ¿qué? Fortalecido, y yo tengo que buscar eso bueno que me va a edificar. Pero luego dice que así como un niño recién nacido busca la leche, entonces un niño recién nacido llora cuando le hace falta su leche, tiene hambre, y vemos esa necesidad del bebé de estar allí tomando su alimento. Qué rico que nosotros podamos ser como esos niños, que nos haga falta la palabra, que usted sienta ese deseo de ir a buscarla y no dejar pasar, porque un bebé cuando llora hay que darle su alimento en el momento que lo pide, es que no da tiempo, ¿cierto? Qué rico que nosotros podamos tener también esa hambre que tiene un bebé con la palabra de Dios, que te pueda sentar y disfrutarla. ¿Sabe? Cuando yo leo acá de Pedro, vemos a un Pedro que ha comprendido con los años, sí, porque aquí han pasado muchos años. Pedro ha tenido muchas situaciones en su vida cristiana. En momentos fue encarcelado, perseguido, difamado. Y vemos a un Pedro que le dice a la iglesia, lo más importante es no perder el hambre por la palabra, porque Pedro sabe que esa amistad que él hizo con Jesús fue la que lo sostuvo en tantos momentos de dificultad. Entonces encontramos a un Pedro muy consciente de esa necesidad, pero él nos termina diciendo allí que busquemos esa leche ansiosos de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. O sea que cuando yo busco ese alimento de la palabra, cuando yo busco esa palabra allí, me va a llevar a mí a crecer. Porque así como la leche lleva al crecimiento y fortalece al bebé y le da allí algunas vitaminas para su cuerpo, la palabra para nosotros nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a ser maduros, nos va a ayudar a estar fuertes, porque si es en nuestros hogares vamos a enfrentar dificultades todo el tiempo, si es con nuestra familia vendrán situaciones, pero si yo leo la palabra me va a ayudar a estar fuerte, fortalecido, a no dejarme vencer por las circunstancias que podamos enfrentar en algún momento. Entonces es importante nosotros leer la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 en esta versión me dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente. Algo que yo tengo que entender es
que esta palabra que Dios escribió a través de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Él, es útil para mi vida. ¿Y en qué es útil? A mí me va a enseñar. A mí me va a enseñar a tomar buenas decisiones, a mejorar algunas actitudes que yo tengo en el diario vivir en mi casa. Me va a enseñar a ser un buen administrador, me va a enseñar a ser un buen padre, una buena madre. Y encontramos cantidad de consejos a través de esta palabra. Por eso dice, es útil para enseñar a la gente, para ayudarla. Me va a ayudar a mí a encontrar el camino correcto, porque siempre Dios, cuando usted lo busca dispuesto, va a encontrar la palabra precisa que usted necesita y nos va a corregir, como venía hablando. ¿Sí? Me va a llevar a mejorar algunas cosas que en el momento están afectando mi casa y a veces es por mí mismo. Entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, me va a convencer que lo que estoy leyendo en su palabra, yo necesito cambiarlo y mejorarlo. Y dice, y para mostrarle cómo debe vivir. Entonces la palabra me va a enseñar a mí cómo vivir esta vida cristiana, ¿sí? Entonces ya no voy a decir, es que me prohíben, es que me quitan, como yo decía, hasta que yo lo comprendí por la palabra, pude entender que yo debo tener un espíritu enseñable y dócil para que Él me enseñe su palabra. Pero también encontramos que dependemos de la oración para el poder espiritual. Si nosotros vemos acá en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Aquí encontramos dos pasos. Una, necesitamos a través de la oración nosotros confesar nuestros pecados, porque en algún momento en la hora del día podemos fallarle a Dios en algo, podemos pecar. Y dice, y confiesen sus pecados unos a otros. Nos está diciendo, si hemos pecado contra alguien, porque le ofendimos, porque nos airamos, pidámosle perdón a Dios y pidámosle perdón a esa persona por hacerla pecar también, porque a veces nosotros, nuestro carácter o nuestro temperamento en un momento cambia. Y podemos afectar a alguno de nuestra casa o en el trabajo, a algún compañero, ser injustos con nuestras palabras en un momento en que perdemos allí, ¿sí?, el sentido de nuestras palabras en cierta manera. Y yo tengo que reconocer eso, ¿sí?, ser humilde y decir, Señor, sí, reconozco que me equivoqué, reconozco que fallé. Y eso es importante, nosotros reconocer en qué pecamos, pidiéndole perdón a Dios, y luego la persona dice unos a otros para que Dios los sane. Porque cuando nosotros nos vamos a la cama, por ejemplo ahorita en la noche, y usted tuvo una situación con alguien y usted no soluciona eso, tenga la seguridad que usted va a dar vueltas y vueltas en esa cama, porque su corazón no está tranquilo, porque no hicimos algo bien. Entonces el Espíritu Santo nos está allí redarguyendo, haciéndonos caer en cuenta. Entonces dice luego que lo segundo es que después de que yo pido perdón, confieso ese pecado delante de Dios y pido perdón, la oración de una persona buena es muy poderosa. Entonces ya cambia, porque ya Dios me va a ver como una persona buena, me va a ver de manera diferente, no como una persona injusta. Dice, porque Dios la escucha. Entonces la garantía de que Dios nos escuche es que nosotros tengamos nuestro corazón bien para con Dios y para con los hombres, estemos bien. Entonces es importante. Ahora Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es tan poderosa. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a depender de la palabra de Dios y de la oración, mi espíritu se fortalece cuando yo oro. Puedo tener un problema, pero usted va y se lo coloca en la presencia de Dios y usted va a descansar, va a sentir paz, va a sentir que esa presencia de Dios va a estar ahí, ¿sí? Cuando usted empieza a declarar la palabra con su boca, porque la palabra nos lleva a que nosotros debemos estar confesando, declarando la palabra sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, ¿sí?, declarando que Dios tiene el control de todo,
¿sí? Nosotros debemos estar confesando, ¿sí? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Allí es que nosotros debemos estar confesando que nosotros somos salvos por Él y declarando esa palabra todo el tiempo. Entonces encontramos que esa oración a mí me va a fortalecer, que lo que se está moviendo en los aires se va a ir, que toda esa situación de mi casa Dios la va a cambiar, porque esa es mi fe en el momento cuando estoy orando, que ese dolor Dios se va a glorificar y lo va a llevar, porque yo estoy creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Entonces te tienes que levantar en la oración en tu casa, te tienes que levantar allí tú que estás últimamente escuchando la palabra, tienes que empezar a hablar con Dios y empezar a refugiarte en Él. Lo otro que encontramos es que nosotros debemos depender, ¿sí?, de la comunión para el mutuo alimento. Primera de Juan nos está hablando allí también la palabra, y encontramos que Juan también empieza a expresarle a Dios esa palabra que él anhela que Dios escuche. Pero algo que me gusta de Juan es que San Juan, después de tanto tiempo que convivió con Jesús, miren lo que él dice acá en Primera de Juan 1:4, dice: esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida de Jesucristo es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Vemos a un Juan que tenía una comunión tan hermosa con Jesús, que él no solamente está hablando de esa relación, de esa comunión mutua. Allí cuando estuvo con él caminando, que lo vio, porque es que él expresa con qué pasión, dice, es que mis propios ojos lo vieron, lo escuché hablar y hasta pude tocarlo. Juan dice, es que estuviste ahí conmigo, a mí no se me puede olvidar que tú eres la vida eterna, Jesús, que tú eres todo para mí. Si yo me mantengo unido a ti, me mantengo unido al Padre. Y vemos a un Juan apasionado, vemos a un Juan que le gusta estar en comunión, porque ese alimento que nosotros recibimos nos lleva a crecer, ¿sí? Es nosotros poder tener comunión con Dios para el mutuo alimento. Necesitamos alimentarnos de Él. Y él sentía mucho gozo cuando Jesús hablaba. Él disfrutaba cada momento con el Señor y nunca perdió eso. Aún ya no viéndole cara a cara, sentía su presencia allí, percibía su presencia cuando hablaba con él. Y dices que queremos que ustedes sepan lo que hemos visto y hemos oído acerca de ella, ¿sí? O sea, acerca de la palabra de vida, de lo que Jesús enseñaba. Queremos contarles también de esa palabra de vida para que juntos podamos alegrarnos completamente. Entonces la palabra nos trae gozo, alegría, como decía el salmista, ¿a quién más tengo en el cielo sino que a ti? Si tú estás a mi lado, lo tengo todo. Que tú te puedas sentir así apasionado por Dios, ¿saben? Él lo es todo para nosotros. Yo me puedo sentir a veces triste, pero voy a mi Padre y Él se encarga de levantarme con su palabra. Él se encarga de que muchas veces el hombre no habla correctamente, pero he ido a la palabra y me dice, no te defiendas, yo te defiendo. Y yo digo, por eso te amo, papá, porque yo no necesito decir nada de mí, tú lo dices todo de mí. Y cuando nosotros tenemos tal comunión con Jesús, tal comunión con el Padre, vamos a vivir una vida cristiana diferente. Necesitas ir a esa profundidad de la que está hablando Juan. Dice, la palabra de vida de Jesucristo,
que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros, dice Juan, y nosotros sus discípulos lo vimos con nuestros propios ojos. Necesitas ver a Jesús, necesitas ver al Padre cuando te sientes a estudiar la palabra, cuando medites con Él. Por eso el salmista, él veía que en ese cielo tenía ese Padre maravilloso que estaba con él a su lado. Es que Dios está contigo a tu lado hoy. Jesús está contigo ahí. Y sabe, Jesús no nos dejó solo, nos dejó el Espíritu Santo y te está ayudando en todo lo que tú necesitas. Si tú dices, en mi vida cristiana me amargué, Señor. En mi vida cristiana entró en una monotonía, pero tú vienes y me ayudas, Señor. Yo te permito, te doy el permiso de que me ayudes. Él va a venir y te va a ayudar. Él te va a levantar. Él te va a dar la fuerza que necesitas. Y encontramos que dice acá el salmista, y volvemos al texto donde iniciamos, dice, pero a ti siempre te tendré. Dice, ya no tengo fuerza, dice el 26, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. ¿Sabes? Nuestra única fuerza es Jesús. Por eso vamos a orar, porque si te está faltando esa fuerza, en este momento venga. Amén. Yo le invito a que incline su rostro. Padre, en esta hora te damos muchísimas gracias, Señor, porque como dice el salmista, que al único que tenemos seguro es a ti, Señor, y que tú estás a nuestro lado. Mira, bendito Dios, las vidas que en este momento les falta la fuerza, el gozo, la alegría, Señor. Espíritu Santo, ven en esta hora y los tocas, como dice tu palabra. Ven y nos convences que tú eres nuestra fuerza, Espíritu Santo. Aquí estamos, nos rendimos a ti y te pedimos, Espíritu de Dios, que vengas y pongas cada día ese fuego que nuestro corazón necesita, esa fuerza que nuestro corazón necesita, porque nosotros queremos estar cerca de ti, como dice el salmista, que es lo que más me gusta, estar contigo, Señor. Dile al Señor, es que estar contigo es lo que más me gusta, porque tú ahora eres mi dueño, Padre Celestial. En ti encuentro la protección que mi vida necesita. Por eso quiero contar aún a las personas todo lo que tú haces en mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, cada día a creer que tú, precioso Jesús, me has dado vida eterna y que la tengo que guardar, Padre, que tengo que preocuparme cada día por buscarte a ti, Padre Celestial, y a ti, mi precioso Jesús. Ayúdame que cuando vaya a la palabra encuentre el crecimiento y el alimento que yo necesito. Ayúdame a estar más ferviente en la oración, Señor, y ayúdame, Señor, a que esa amistad que tengo contigo cada día se vuelva más fuerte. Fortalece cada día y llénala en este momento con tu presencia, Señor. Y gracias por recordarnos, Dios, quién eres tú en este día para nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, hoy te agradecemos por estar a nuestro lado, porque si tú estás con nosotros a nuestro lado, seremos más que vencedores en Cristo Jesús en toda situación que vivamos. Amén y amén. Así es, iglesia. Dios me los bendiga grandemente y que tengan una feliz noche. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.